Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sean todas bienvenidas, siempre una alegría poder estar con cada una de ustedes con el deseo y la decisión de seguir compartiendo la palabra, amén, porque es la palabra la que cambia, la que transforma, la que hace la metamorfosis en nuestras vidas, amén. Así que yo te felicito realmente que puedas estar aquí, a todas aquellas que han podido ingresar hoy y aquellas que por diferentes motivos no pueden ingresar. Le damos gracias al Señor que tenemos la gran bendición de poder grabar estos videos, hacerlos, grabarlos, editarlos y poderlos subir a nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, ustedes pueden compartirlo, entran allí a YouTube, pueden compartir estos videos a sus familiares, ¿sí? A las personas cercanas que necesitan recibir la palabra de Dios. Sé que algunas lo hacen, así que las felicito. Y bueno, hermanas, siempre a la disposición de ustedes de poderles servir, poderles ser de ayuda en lo que ustedes puedan estar necesitando. Alguna pregunta, alguna duda, como siempre digo, no dejen de hacerlo, porque siempre es necesario preguntar, no quedarnos con la duda, ¿amén? Así que, bueno, como verás, aquí en pantalla tenemos una pregunta muy importante. Hemos estado estudiando sobre el obrar del Espíritu Santo en el creyente. Habíamos hablado en el último estudio que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios, a escudriñar las Escrituras, para ya no ser bebés espirituales,
sino para ser ya adultos espirituales. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos pueda llegar a una adultez espiritual. ¿Sí? Dice ahí la palabra en Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. A esa estatura el Señor nos llama a que lleguemos. Quiere que nos esforcemos a conocer más de Él. Sí, y habíamos hablado que era importante estudiar la palabra, habíamos dicho que era importante leerla constantemente, hacernos ese hábito de leer la palabra de Dios diariamente. Hermanas, como bien he dicho muchas veces, no tenemos excusa delante del Señor. No podemos decir, yo no comprendí, yo no entendí, para mí fue difícil. El Señor ha dejado su Espíritu Santo para que nos ayude en todas las cosas, en todas las cosas. Amén. Entonces, una joven me preguntaba sobre el nacer de nuevo, qué significaba, qué quiere decir eso, si yo le podía explicar. Y realmente le dije, mi amor, voy a dar una enseñanza en cuanto a eso. Así que si no puedes entrar en el momento del estudio, lo grabamos y te lo voy a pasar para que lo puedas ver y para que realmente puedas comprender y entender cómo es todo esto y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente que ha nacido de nuevo, en un creyente verdadero y genuino. Amén. Entonces, con todo esto, mi amada hermana, y siempre digo, el tiempo es nuestro enemigo y que uno quisiera compartir tantas cosas, pero sabemos que el Señor nos está guiando, que todos estos estudios hoy ustedes lo puedan recibir. Déjenme decirle de que cada enseñanza que se comparte cada semana es primero regado en oración, hermano. Siempre orando al Señor. Es por eso que tú tienes que conocer en estos tiempos, en esta actualidad, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Pero hoy te traigo este mensaje. ¿Qué importancia tiene nacer de nuevo? ¿Qué importancia tiene nacer de nuevo? Pensemos un poco en el nacimiento natural. Todas hemos nacido, ¿sí o no? Porque estamos aquí, en la tierra. En algún momento, no sé, bueno, yo hace 54 años, 55, nací. Y yo me imagino que así cada una de ustedes, cada ser humano que está sobre esta tierra ha nacido. Un nacimiento normal, ¿sí? Y pensemos, ¿no? En el nacimiento, ¿no? Nuestro, ¿sí? Como mamá se tuvo que preparar, ¿no? Papá también allí para que todo salga bien, para que al nacer todo esté bien, no haya ninguna dificultad. ¿Sí? Y sabes que el nacer de nuevo es un paralelo al nacimiento natural. Fíjate qué importante lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:27, lo tienes ahí en pantalla. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero fíjate que gracias al Señor Jesucristo, al entregar su vida en la cruz, nos dio la oportunidad de salvación, nos redimió. Ese sacrificio trajo el ser humano pecador sea redimido a través del arrepentimiento, a través de la confesión de pecados, a través del obrar del Espíritu Santo. Por eso te decía que el nuevo nacimiento espiritual con el nacimiento natural son paralelos, pero uno es físico y el otro es espiritual. Y en esta tarde vamos a hablar del espiritual. Por eso la pregunta es, ¿qué importancia tiene nacer de nuevo? Fíjate que dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había justo ni uno. O sea que el hombre con su pecado se iba al infierno directamente. Tú y yo estábamos
preparadas para irnos al infierno. Hasta que ese plan de salvación dio la oportunidad, hermanas, para que muchos sean salvos. Y que hoy todavía, el Señor está rescatando a muchos y está salvando a muchos. Qué importante el nacer de nuevo a una nueva vida en espíritu. Y hoy vamos a tocar este punto que me parece muy importante. Y es ahí, sinceramente, no me quedo conforme de decir, bueno, esto ya lo sé, y bueno, esto ya lo cambié, y esto ya lo mejoré. No, yo le pido al Espíritu Santo, guíame, ayúdame. Hoy, cuando me llegaron estas noticias de Afganistán y de toda la persecución que están viviendo, experimentando hoy en día, muchos cristianos en diferentes lados, que se les está quitando la vida por no renunciar a su fe, sencillamente por eso, por no renunciar a su fe, por seguir a Cristo, por aferrarse a las Escrituras. Hermanas, eso me trajo dolor, porque son mis hermanos en la fe. Y la palabra de Dios dice ahí en Corintios, en 1 Corintios, cuando habla del cuerpo de Cristo, ahí decía Pablo que cuando un órgano se duele, también todo el cuerpo se duele. Es como si, por ejemplo, vas a clavar un clavo y sin darte cuenta, con el martillo golpeas tu dedo. Te va a doler el dedo, pero también tu cuerpo va a ser afectado. ¿Por qué? Porque tu dedo está en tu cuerpo. Entonces te va a doler. De la misma manera el cuerpo de Cristo. Nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que están sufriendo, que se les está quitando la vida, eso es un dolor. Como hijas de Dios tenemos que tener dolor. Tenemos que tener dolor porque son nuestros hermanos en la fe. Y si quizás tú no tienes dolor y de repente para ti es indiferente y quizás para ti, bueno, con tal no es conmigo, hermanas, eso tiene que llevarte a una evaluación. Porque un hijo de Dios que está siendo guiado por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a traer sensibilidad, el que va a traer dolor por el que sufre. Y hermanas, eso nos llama a orar. Le decía de que el Espíritu Santo me hizo escuchar tantas cosas para llevarme al lugar secreto, doblar mis rodillas y realmente clamar por todo ello. Sentir dolor por todos los hermanos que están sufriendo. Y por supuesto también poder seguir rogando por tu vida, por tu alma, para que realmente todas estas verdades de la palabra de Dios queden impregnadas en tu mente y en tu corazón y te ayuden a caminar en esa piedad que el Señor quiere que caminemos. Por eso aquí vamos a leer, volviendo al punto que vamos a hablar, ¿sí? Experimentar el nuevo nacimiento. Y hermana, a medida que vamos desarrollando el tema, pedirle al Espíritu Santo que te hable el corazón. Si hay una inseguridad, si a lo mejor en tu corazón piensas que todavía no eres salva y que a lo mejor por causa de tal pecado el Señor te ha dejado de lado. Bueno, si hay inquietudes, interrogantes en tu corazón, hermana, a través de este estudio y de todos los que venimos tomando, el Espíritu Santo realmente te ayude y te dé la seguridad de que eres una hija de Dios. Y si hay duda, bueno, es importante ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón a Él, confesar nuestros pecados. Entonces te decía de que aquí vemos en estos capítulos, capítulo 3 de Juan, un diálogo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo con un sacerdote de la ley. Y vemos que este hombre, este sacerdote de la ley, era un erudito, era un maestro, enseñaba en la sinagoga, era un hombre que diezmaba, un hombre que
apreciado, muy valorado, este hombre busca a Jesús porque él se quedó sorprendido de ver a Jesús, las maravillas que él hacía, los milagros que hacía el Señor. Y claro, Nicodemo se quedaba sorprendido de ver a Jesús con tremendos milagros. Pero, ¿qué es lo que hizo Nicodemo? Dice que fue a verlo a Jesús, pero fue a verlo en un horario realmente parecería que no quería ser visto por nadie. Él va por la noche a tener un diálogo con el maestro. Y vamos a comenzar a leer las escrituras. Allí tenés en pantalla, igual si tienes tu Biblia, sería bueno que también la tengas allí. Y dice la palabra en Juan capítulo 3, vamos a leer del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se había maravillado Nicodemo, se había sorprendido de todo lo que miraba de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Pero fíjense que con todo ese título, con toda esa lista de títulos que tenía Nicodemo, el Señor Jesús le habla claramente. Después de todos los halagos que le hizo Nicodemo y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, pensemos, ¿no? Jesús quizás le hubiera podido haber dicho: oh, gracias Nicodemo por tantos halagos. Gracias Nicodemo porque me estás diciendo que nadie hubiera hecho las cosas si Dios no está con él. O sea, me estás halagando. Jesús haberle hablado de una manera jactanciosa, si él hubiera querido. Sin embargo, esa no fue la respuesta del Señor. O sea, por más que Nicodemo, por más que este sacerdote haya halagado al maestro, a Jesús no le importó el halago. A Jesús no le importó que este hombre le diga las cosas que él hacía. Porque Jesús fue directo, como decimos criollamente, fue al grano y habló directamente con él. Y ahí viene la respuesta de Jesús en el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Fíjense que Jesús, como te decía, no le importó el halago. Él fue claro, él fue contundente con su respuesta, con su mensaje, y fue directo. Tú puedes ser un sacerdote, tú puedes ser un erudito, tú puedes ser un maestro, tú puedes ser muy popular, todo lo que tú quieras, pero eso no te va a llevar al cielo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y como muchas veces hemos hablado, eso Jesús se lo hubiera podido haber dicho a la prostituta, al ladrón que lo tenía al lado: tienes que nacer de nuevo. Sin embargo, porque ese ladrón se arrepintió y lo reconoció a Jesús y le dijo: cuando estés reinando, acuérdate, como diciéndole: acuérdate de mí cuando reines, cuando estés en tu reino. Ese ladrón lo reconoció que era él el Señor, el Salvador. Por eso Jesús inmediatamente le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué precioso! ¡Qué glorioso! Pero este ladrón mostró la humildad, el saber que necesitaba ese Salvador.
Y aquí en este diálogo vemos que Jesús le dice claramente, frenéticamente le dice, te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ir al reino de Dios. Si quieres ir al cielo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. La única forma. No hay otra forma. Y Jesús allí le explica. Porque claro, esta respuesta de Jesús tan radical le hizo pensar a Nicodemo. Y allí en el versículo 4 le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Este hombre miraba las cosas de una manera natural. Su óptica era natural. Él no entendía las cosas espirituales. Un hombre. Y vemos la respuesta de nuestro precioso y amado Salvador, nuestro Señor sabio, le da una respuesta, le da como una explicación y le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar, nuevamente le reitera, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Muchas veces el agua se relaciona con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava, nos limpia. Y dice del Espíritu, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que interviene. Es el Espíritu Santo de Dios que interviene. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Yo te doy aquí como un concepto, una definición de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes estaban o están muertos en delitos y pecados, o sea, una muerte espiritual. Y al aceptar a Cristo como Salvador, como nuestro Señor, se genera el cambio en nuestras vidas. Entonces, fíjate qué importante nacer de nuevo a una nueva vida en espíritu para poder entrar al reino de Dios. Hermanas, el reino de Dios es un reino santo. No podemos llegar al cielo con nuestra mochila de pecados. Por supuesto que ya en el cielo el pecado ya no va a morar en nosotras. Pero mientras que estemos todavía aquí en la tierra, tenemos que seguir lidiando con la carne, con el enemigo que nos quiere de alguna manera que pisemos los palitos, con el mundo que está allí, afanado a arrastrarnos. Pero hermana, si el Espíritu Santo está morando en tu vida, si Él es el que está controlándote, ¿y qué es lo que yo le pido todos los días? Contrólame, Espíritu Santo. Hermanas, tenemos victoria, tenemos éxito, porque es el Espíritu Santo en nosotras que nos ayuda a seguir fortaleciéndonos y a no ceder a los engaños y a las mentiras, ni del enemigo, ni del mundo, ni de la carne. Entonces vemos que esta respuesta de Jesús cautivó el corazón de Nicodemo. Y era necesario que Nicodemo entendiera lo que Jesús le estaba diciendo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, hermanas, todos aquellos que realmente quieren entrar al reino de los cielos tienen que nacer de nuevo. No hay otra forma, no hay otra manera. La única manera de poder ir al cielo es a través del nuevo nacimiento. Ni una prédica, ni el que tú concurras a la iglesia siempre, ni el hecho de que recibas mensajes de la palabra. No. Eso no te va a regenerar. La única manera de que haya regeneración es a través del nuevo nacimiento. Por eso te decía que el nacer a una vida en espíritu es paralelo como el nacer a una nueva vida física. La única manera de poder ir al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Jesús se lo dijo a un religioso,
a un sacerdote de la ley. Y esa es una experiencia que vive el cristiano cuando acepta a Cristo como su Señor y Salvador. No podemos entrar al cielo totalmente lleno de pecados. Por eso está la obra de santificación en el creyente. Por eso que el Espíritu Santo nos está santificando. El Espíritu Santo está haciendo la obra de santificación para poder entrar, ¿sí?, a ese reino de los cielos, cuando nos toque partir de este mundo. Para nacer de nuevo, tenemos que sufrir una transformación. Todas aquellas que hemos experimentado el nuevo nacimiento, ya no somos iguales como éramos antes de conocer a Cristo. Y cada una lo sabe. Ya nuestras vidas no son iguales. ¿Por qué? Porque hemos sufrido una transformación. ¿Y qué quiere decir transformación? Es hacer un cambio de forma a algo o a alguien, ¿sí? Y lo transforma en otra cosa y no lo vuelve a su estado original. Es como decir, ¿no? Un ejemplo, una mariposa. Pero una mariposa no empezó siendo mariposa. Empezó primero siendo una oruga, un gusano. Primero empezó siendo un gusano, una oruga, y a medida que fue pasando, fue siendo cambiado, transformado, llegó a ser una hermosa mariposa. Así es nuestras vidas, hermano. Sufrimos esa metamorfosis. Ya no somos las mismas de antes. Por eso que de esa manera vamos a evidenciar que somos hijas de Dios. A través de nuestro testimonio, a través de lo que hoy mostramos. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios nos mira al revés y al derecho. Él conoce nuestro corazón. Quizás podemos mostrar a muchos que somos, personas que se pueden hasta sacar el sombrero, pero delante de Dios quizás somos otra cosa. Solamente el Señor lo sabe. Por eso es importante que si estamos viviendo esta transformación de nacer de nuevo, es allí donde el Espíritu Santo está haciendo esa preciosa obra en tu vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que ser regenerado. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dejar esa vieja naturaleza. Esa naturaleza que te oprimía. Estás siendo esclavo de tus ideales, de tus rituales, de tus creencias. Hoy tienes la oportunidad de nacer de nuevo a una vida en espíritu, aceptándome a mí. Y de la misma manera es para cada hombre y mujer que realmente quiere ir al reino de los cielos. Tiene que nacer. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la idea general del nacer de nuevo? Hablamos que no es una experiencia física, porque ya le hemos experimentado de que nacimos en una vida natural. Estamos hablando de la experiencia espiritual. Es lo que el Espíritu Santo hace en las personas. Recordemos que el Espíritu lo primero que hace es convencer de pecado, hace que la persona confiese sus pecados, que la persona se arrepienta y al arrepentirse, rendirse a Cristo y aceptarlo como su Señor y Salvador. Esa es una experiencia definitiva para nacer de nuevo. Hay gente que puede decir, yo creo que soy salvo, sí, me parece que soy salvo, porque posiblemente hablan de sus acciones. Hay mucha gente que dice que no le hago mal a nadie, yo creo que me voy al cielo. Jesús no evalúa las acciones. Jesús dejó un mandato, nacer de nuevo a una vida en espíritu. Y hermanas, de eso se trata, rendirnos a Cristo. La única manera de poder entender todas estas cosas espirituales
es teniendo una vida en rendición al Señor, rendirnos al Señor, reconocer que lo necesitamos. ¿Cuánta gente hoy dice, no, pero he nacido de nuevo, es algo sencillo? No. Nacer de nuevo es abandonar tu pecado. Nacer de nuevo es comenzar a odiar el pecado. Nacer de nuevo es vivir una vida regenerada. Nacer de nuevo es anhelar cada día agradar al Señor. Eso no quiere decir que tienes que ser perfecta. Muchas veces lo he dicho. Eso no quiere decir que todavía el pecado está allí. Sí, el pecado todavía nos está acechando. Pero anhelamos agradarle al Señor. Ya nuestras vidas no son como las de antes, que nos deleitábamos en los placeres del mundo. Ya hoy nuestras vidas anhelan agradarle al Señor. Y si yo estoy fallando en esto, tengo que mejorar. Y si yo estoy fallando en esto otro, tengo que cambiar. Y si por ahí soy de mentir, dejo de mentir, trato de mentir menos, cada día menos, hasta que llegue el día que no miento más. Es una decisión, hermana. Y una decisión todos los días, de cerrarle la puerta al pecado, abrirle esa puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo para que siga obrando en nuestras vidas y siga haciendo su preciosa obra. Miremos el mensaje que el Señor le dejó a Nicodemo para que realmente podamos entender que es necesario nacer de nuevo. Si has nacido a una nueva vida en espíritu, gloria al Señor, sigue creciendo y sigue avanzando. Pero si no es así, hermanas, ponte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete de corazón. Busca al Señor Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida, de adentro para afuera. Acá Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne es este cuerpo, pero lo del Espíritu es espiritual y Dios es espiritual. Y le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer, a Nicodemo. Y aquí en pantalla ya anoté 6 maneras del nacer de nuevo. Y te decía que así como nacimos físicamente, de la misma manera es ese nuevo nacimiento. Y el primer paso es la concepción. ¿Qué sería concepción? Es como decir concebir. Ahora nosotras somos mamás. También hemos concebido a nuestros hijos. La palabra de Dios dice ahí en Primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que hemos sido renacidos. Es el poder regenerador de la palabra de Dios en nuestras vidas que nos hizo renacer. Así como allí en el Edén, ¿no? Si hablamos de Adán, dice que Dios lo hizo del barro, pero ¿qué hizo Dios? Le dio aliento de vida para que Adán, ¿no?, tenga vida. De esa misma manera, cuando estamos muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo nos da ese aliento espiritual para nacer a una nueva vida en espíritu. Por eso dice que no es de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es del poder regenerador de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Es el poder activador del Espíritu Santo en esa persona, en ese hombre y mujer que reconocieron su pecado, que se arrepintieron y que comenzaron a vivir una vida en espíritu. Cuando comenzamos a experimentar el nuevo nacimiento, somos vivificados en la presencia del Señor. El Señor nos da su vida espiritual y la transmite a cada hombre y mujer que nacen de nuevo. Así como el pecado, ¿sí?, ha producido muerte espiritual, también cuando nos arrepentimos y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo es el que comienza a darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. La salvación en Cristo Jesús ha provisto una vida espiritual.
Por eso, hermanas, nosotras somos espirituales. Ya no somos carnales, ya no somos naturales. La vida de Dios está en nosotras. Quiere decir que la semilla que fue ingresada a nuestro corazón, esa semilla, esa palabra de Dios que ingresó a tu vida cuando tú la recibiste, ha producido una nueva vida en ti y te ha hecho nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo más precioso es que nos ha hecho miembros, porque ahora le pertenecemos a Dios. Ahora somos de Él. Ahora pertenecemos, ¿sí?, a la familia de Dios. Bueno, cuando hablamos de nacer de nuevo, es como decir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacen ese nacimiento. Y podríamos pensar que el vientre de la mamá es la fe en el nuevo nacimiento, ¿sí? Por eso dice ahí Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, ahí viene la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe por el oír la palabra de Dios. Luego, otra de las cosas, otra manera del nuevo nacimiento espiritual es la continuidad. Cuando nacimos nosotros, la vida de nuestros padres se transmitieron en nosotras. Cada una sabe, yo tengo un poco de mamá, un poco de papá. Y cada una de ustedes ha tenido un poco de su papá, un poco de su mamá. Sea en carácter, en las virtudes, en los defectos, tenemos de nuestros padres. Bueno, de esa misma manera, cuando la vida de Dios entra en el nuevo creyente, es la vida de Dios en ese cristiano, en ese nuevo creyente. La vida de Dios en el cristiano. Por eso Juan dice, ¿no? Casi 36 veces Juan habla de vida, una vida nueva, una vida en espíritu, una vida en abundancia. Casi cuando nacimos por primera vez, a eso se le llamaba que teníamos una existencia. Pero cuando viene el segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, a eso le llamamos una vida sobrenatural, porque es la vida de Dios en nosotros, donde podemos ver la continuidad. Así como papá y mamá nos dejaron rasgos, también la vida de Dios viene en el cristiano, en el nacido de nuevo. Y podemos ver lo que dice Juan 10:10, hablando Jesús, dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Su trabajo es destruirnos. Pero ahí está nuestro Señor, al frente de cada uno de sus hijos. Dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Para que la tengan en abundancia. Abundancia en el original griego se puede conocer también como superabundante, excesivo, rebosante, más que suficiente, mucho más de lo necesario. El Señor nos da una vida mucho más de lo necesario. ¿Por qué? Porque al darnos por entero a Dios, también el mismo Dios se entrega totalmente a nosotros. Jesús dijo que venía para darnos vida y vida en abundancia. Todo lo bueno que Dios hizo. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué le dio? Le dio todo. Es más, le dijo, ponle nombre a todos los animales. El Señor lo dejó en un precioso paraíso para que el hombre gobernara. Lamentablemente, a causa del pecado, todo se echó a perder. Pero Jesús volvió. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, a restituir, a restaurar, a darnos una nueva oportunidad, a darnos salvación. Y a través de Cristo, Él destruyó toda obra de maldad. Todo tropiezo del diablo, todo obstáculo del diablo quedó como allí congelado, porque ahí se levantó nuestro Maestro, nuestro Salvador. Y es por Él que tenemos esa vida en abundancia. Así como participamos
de la vida de nuestros padres en lo natural, de la misma manera, cuando nacemos de nuevo, participamos de la vida de Dios en cada una de nosotras. Amén. Carácter. Vemos que cuando nacemos de nuevo, también obtenemos un carácter. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Participantes de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. ¿De dónde hemos huido? De la corrupción. Hemos sido rescatadas de la vana manera de vivir. Ya no pertenecemos al mundo. Ahora la vida de Dios está en nosotros. Por eso, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya no vive en lo pasado, en lo viejo. Ya no se vuelve a poner las ropas viejas, las ropas sucias, sino que tiene las nuevas vestiduras, las ropas nuevas, las que nos ha dado el Señor. Esas ropas limpias es la que tiene que tener cada creyente. Nosotros comenzamos a tener un nuevo carácter. Hay un cambio en nuestras vidas. Cuando nacemos de arriba, entra la naturaleza de Dios. También en Santiago 1:18 podemos ver lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago lo dice. Él de su voluntad. Dios ha tenido voluntad. Hacernos nacer por la palabra de verdad. La palabra fue la herramienta de Dios para que tú y yo nazcamos a una nueva vida en espíritu y para ser primicias de sus criaturas. Otra manera que vemos el nacer de nuevo, que es paralelo a un nacimiento físico, es en los rasgos. En los rasgos, las características. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a amar al Señor Jesucristo. Porque, hermanas, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es llevarnos a amar al Señor. Es llevarnos a buscar su presencia. No hay tal cosa de decir, no soy cristiana y no paso tiempo en la presencia del Señor. Quizás paso el tiempo hablando con la vecina, trabajando tantas horas, y lo espiritual no le da importancia. Qué triste. Pero las evidencias y los frutos lo demuestran. Por eso es que un cristiano que nace de nuevo va a comenzar a tener rasgos, a amar al Señor Jesucristo, desear vivir en santidad, ¿no? Aquí en Mateo 3:17 dice que se abrió los cielos y salió una voz, la voz del Padre. Y miren lo que dice, este es mi Hijo amado. Hermanas, si el Padre del cielo se refirió así a nuestro amado Salvador, ¿cuánto más nosotras? Un rasgo de un nacido de nuevo es amar al Señor Jesucristo, es desear su santidad. Eso no quiere decir, como te vuelvo a repetir, que no vamos a pecar. Posiblemente todavía hayan fallas en nosotros, pero mientras más nos santifiquemos, más vamos a estar limpias. Dice Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Hermanas, tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, y la oímos ¿cómo? No en supersticiones, no como hoy, ¿no? Por ahí dicen, ¡ay, Dios me habló! ¿Cuántas veces nos dijeron eso a nosotras? Y nosotras como el oro repetíamos lo mismo. Acá no se trata de que Dios me habló, Dios ya nos habló. Aquí, la palabra, acá nos ha dejado todo escrito. Y nosotros tenemos que conocer esto. Allí nos ha hablado el Señor. Y tenemos que conocer. A Él oír, escuchar la palabra, leerla, entenderla, conocerla. Porque es la palabra de Dios. Es Cristo allí
revelado para sus hijos, para los creyentes. Entonces tenemos que anhelar, amar al Señor y odiar el pecado. Dios es un Dios santo. Dios no puede ser burlado. No podemos decir que somos creyentes y seguimos allí en cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. En creencias, ideas, malas costumbres, malos hábitos, por ahí pensamientos incorrectos. Hermanas, con todo mi corazón te lo digo, yo todos los días le tengo que pedir al Señor que me ayude a cambiar. Límpiame, Señor, cambia mi mente, pensamientos, ideas, palabras, modifica. Ya no quiero seguir siendo como fui ayer, cámbiame hoy. Si hemos nacido de nuevo, vamos a anhelar la santidad de Dios y vamos a odiar el pecado. Dice 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si hemos nacido de Dios, no vamos a deleitarnos en practicar el pecado, porque vamos a anhelar conocer más del Señor y vivir como Él nos manda vivir. Amén. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en el nacido de nuevo. 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y eso no es imposible, hermanas. Habíamos hablado que un santo es un apartado, alguien que le pertenece a Dios. Y eso no quiere decir que no vamos a amar a nuestro prójimo y no vamos a compartir quizás con nuestros vecinos, sí, porque tenemos que ser de testimonio. Pero no vamos a hacer lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Si Él quiere ser como es Él, bueno, Él rendirá cuentas a Dios. Yo soy diferente. Yo marco la diferencia porque el Espíritu Santo está en mí. Yo tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo que está en mí, porque voy a rendir cuentas también al Señor. 1 de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio, el Espíritu Santo que mora en nosotros testifica que somos hijos de Dios. En Lucas 10:20 también dice, pero no os regocijéis, le decía el Señor Jesucristo a los discípulos, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Claro, porque allí los discípulos estaban felices de ver que los demonios se sujetaban, dice, cuando Jesús les dio el poder a ellos para que ellos también lo hagan. Ellos comenzaron a hacerlo y a hacer liberaciones. Y los demonios huían cuando ellos oraban por la gente. Y claro, ellos se regocijaban. Ellos se sentían felices por eso. Pero allí el Señor que les dice, no se regocijen de esto. Regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. ¡Wow, hermanos! ¡Qué precioso que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida! Hay un registro que tiene el Señor, que tienen los ángeles. Yo no lo sé, pero hay un registro ahí en el cielo donde está tu nombre y el mío, de todos los que hemos nacido de nuevo. Esto habla de una seguridad del creyente. Miren, así como en lo natural, nuestro Padre tuvo que firmarnos para darnos el apellido, y eso demostraba de que somos hijas de Él. De la misma manera, el Padre Celestial tiene un registro donde nos tiene a cada una anotada. Y Él no puede quitarnos todo lo que Él nos está dando, por más que quizás de repente hoy todavía le fallemos. Hermanas, Dios no es como el hombre, que el hombre promete y no cumple. Dios todo lo que promete, cumple. Todo lo que promete, cumple. ¿No? Volviendo al diálogo de Jesús con Nicodemo, cuando Nicodemo le dice que un hombre viejo tiene que entrar al vientre de su madre, Jesús le dijo, no, Nicodemo, tienes que nacer a una nueva vida en espíritu. Entonces eso nos tiene que llevar, hermanas, a pensar que un verdadero creyente que ha nacido de nuevo nunca va a perder la salvación.
porque va a ser salvo hasta el día que se vaya de este mundo. Porque Dios, si ya anotó su nombre en ese registro, no puede borrarlo, porque ya lo anotó. El tema es aquellos que realmente no han nacido de nuevo, que eso lamentablemente hoy los lugares están llenos de gente que no han nacido de nuevo, que solamente van a recibir las bendiciones de Dios, mas no realmente conocer a ese Dios, conocer a esos atributos que tiene Dios. Aleluya. Dice también, cuando nacemos de nuevo hay un comienzo. Ahí 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, esta es una lista de todos aquellos que viven alejados de Dios, ¿no? Dice: ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo decía: y esto erais algunos de ustedes. Se ve que muchos de los que se habían convertido a Dios pertenecían a esa lista, pero se ve que se habían arrepentido. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso, hermana, nosotros lo hemos experimentado. Porque, hermanas, nuestras vidas, si nos ponemos a mirar lo que éramos antes de conocer a Cristo, pero cuando Él vino a nuestras vidas, comenzó a hacer esa obra, nos dio un nuevo nacimiento y dice la palabra, nos santifica, nos lava, nos justifica. Esa es la preciosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos lava porque dice, ya salió todo lo sucio de nosotros, ya desapareció toda esa mugre que había en nosotros, fue quitada, el Señor nos lavó. Hemos sido santificados porque hemos sido apartados, separados, limpios y santos para Dios. Hemos sido justificados como si jamás hubiéramos cometido pecado, como si jamás hubiéramos sido impuros. Así el Señor nos ha presentado delante del Padre. Este es el nuevo nacimiento, creer en la gracia y en el conocimiento de la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra es fiel en terminarla. Y por último dice la certidumbre. En Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús ahí les estaba hablando de una parábola allí a los que escuchaban. Y les pone la comparación. ¿Cuál de ellos, cuál de estos dos, hablando de los fariseos con los publicanos y rameras? Le dice, ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Y la gente respondió y le dijo, ¿sí? Lo hicieron los publicanos y rameras. Y ahí Jesús dijo, ¿no? De cierto te digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea que, hermanas, ¿quiénes van primero al reino de Dios? Los pecadores arrepentidos. No es que van los religiosos, los que se santifican y que dicen que no tienen pecado. No. Van aquellos que nos hemos arrepentido de nuestra maldad y que vivimos una vida en arrepentimiento para agradarle al Señor. Hermanas, tenemos que tener en cuenta que cuando no conocemos estas verdades, nacemos una vez, pero morimos dos veces. La primera muerte es la natural y la segunda muerte es la condenación. Cuando esa persona esté delante del trono de Dios y sea juzgado y condenado y echado al lago de fuego. Eso va a acontecer con el hombre que ha rechazado a Cristo.
o la mujer que es indiferente a las verdades de Dios. Pero para los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido 2 veces. Nacimos en lo natural del vientre de nuestra madre y nacimos espiritualmente. Nacimos 2 veces, pero morimos una sola vez. Porque si nos vamos de este mundo, sí, posiblemente nos vamos de este mundo, pero volvemos a la vida porque el Señor nos va a resucitar. Tenemos una vida eterna con el Señor, una vida para siempre. Esa es la promesa de Dios para con sus hijos. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo a una nueva vida en espíritu. Gloria al Señor. Nada más como para concluir, supongamos que le prediques a 2 personas. Una de ellas es una persona que tiene una vida ordenada, una vida que posiblemente se vea que hace buenas obras, que se comporta bien. Pero también pensemos en la otra persona, que quizás sea una persona que viene de una familia disfuncional, con problemas, quizás el alcohol, la droga, y bueno, esta persona lamentablemente se involucró más en el pecado y pecó más, hizo cosas más terribles. Podríamos pensar, ¿no?, que cuál de estas 2 personas tendría más obstáculos para ir al cielo. Muchos quizás puedan pensar, la segunda persona, porque es la que pecó más. En cambio, la primera, como era una persona que vivía en orden, esa persona no va a tener muchos obstáculos para ir al cielo. Pero posiblemente ese sea un concepto del hombre. Sin embargo, bíblicamente vemos que Jesús le dijo a Nicodemo, a un hombre que tenía una vida correcta, le es necesario nacer de nuevo. Nicodemo. Quiere decir de que para el Señor no hay ni multitud de pecados, ni pocos pecados, para que se arrepientan y así de esa manera puedan llegar al reino de los cielos. Para los fariseos, los publicanos eran los hombres más pecadores. Y ni decir de las rameras, las prostitutas. Las miraban peor que animales. Pero sin embargo Jesús dijo que ellos son los primeros que van a entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Y eso nos hace ver, hermanas, qué importante es nacer de nuevo. El mismo evangelio que puede salvar al religioso, también puede salvar al más vil pecador. Por eso que nunca en tu mente pienses que por más que una persona esté totalmente involucrada en el pecado, no pienses que el Señor no lo pueda rescatar, tanto sea mujer o hombre, de ese pecado. Para Dios no hay nada imposible. Y así como Él puede salvar a un religioso, a un hombre que ha tenido buenas obras, también la salvación hay para ese vil pecador. Porque por todos ellos murió el Señor Jesucristo y entregó su vida por todos ellos.